Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hablemos de Salud, el espacio donde respondemos dudas con diferentes médicos en diferentes áreas. Hoy nos acompaña el doctor William Pluga, cirujano bariátrico con mucha experiencia en el tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre estoy presto para resolver a veces dudas. Nosotros como APROFE somos una institución que cada día nos innovamos y queremos darle mucho más servicio a nuestros pacientes, a aquellos que necesitan un tratamiento que les ayude también a su parte de la fertilidad, que es el tema principal que vamos a tratar el día de hoy. Pero no se me adelante. Empecemos con lo básico. ¿Qué es la cirugía bariátrica y en qué casos específicamente está indicada? Bien, la cirugía bariátrica, es un conjunto de cirugías donde está manga gástrica, diferentes tipos de bypass, que tienen que ver con el control de la obesidad y también de comorbilidades como tal. Cada uno tiene sus indicaciones que ya iremos desglosando cómo se va desarrollando cada cirugía. Por ejemplo, cuando usted me dice que hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, ¿podría explicarle por favor a la audiencia la diferencia entre cada una? Claro, miren, existen dos grandes grupos de cirugía bariátrica. Uno que es cirugía netamente restrictiva, que allí entra la manga gástrica, que es solamente acortar el estómago, achicar la capacidad, es decir, que restringe la capacidad. Y las cirugías derivativas o malabsortivas, que allí están los bypass gastrointestinal y diferentes tipos de bypass. Cada uno tiene su indicación de acuerdo a la obesidad y a las comorbilidades, es decir, las enfermedades como como hipertensión o como diabetes. Doctor, ¿qué implica este procedimiento de parte del equipo médico y de parte de los pacientes? Entiendo que hay ciertos requisitos que debe cumplir el paciente a la hora de realizarse una cirugía bariátrica. ¿Cuáles podrían ser algunos de ellos? Bien, existe una normativa que está dada por la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad que nos dice las indicaciones claras con respecto a qué tipo de paciente y cuáles son las indicaciones para el tipo de cirugía. Implica que tenemos que tener un equipo multidisciplinario donde está el cirujano, está el endocrinólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, con todas sus valoraciones prequirúrgicas, y el paciente tiene que tener un compromiso importante porque la cirugía solo es una parte, pero el compromiso del paciente es otra parte muy importante como tal. O sea que podríamos decir que básicamente la cirugía es solo el inicio del camino de transformación en la vida del paciente. Claro, yo siempre le digo a los pacientes que la cirugía es como la camisa de fuerza, es decir, que te impide venir haciendo lo que tú estabas haciendo hace tiempo, es decir, comer de más y comer mal. Ahora, la cirugía te encasilla dentro de un camino, pero la importancia de que el paciente tome conciencia y de que cambie su estilo de vida, eso es fundamental para su evolución. Las personas le dan mucha importancia al tema estético y al tema de peso como tal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una parte menos conocida que tras bastidores le hemos conversado es justamente la importancia que tiene este proceso en la salud hormonal. ¿Cómo influye la cirugía bariátrica en la salud hormonal del paciente o de la paciente? Es una excelente pregunta, porque si nosotros encasillamos un poco el tema, uno de los temas principales que tiene que ver con la fertilidad, la obesidad, la producción de adipocitos, la producción de citoquinas, que son mediadores inflamatorios, hacen que los pacientes tengan también enfermedades que se llaman enfermedad poliquística del ovario, y todo esto juega en contra de la salud reproductiva del paciente. Al perder peso se regulan factores hormonales que tienen que ver con la disminución de la testosterona, con el aumento del estradiol, se regulan los ciclos menstruales y nuestra paciente aumenta su fertilidad casi en un 100%. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, en los casos de pacientes con enfermedades preexistentes como diabetes, como hipertensión? ¿Cómo funciona la cirugía bariátrica en ellos? Bien, al haber una obesidad importante, los pacientes tienen un aumento en cuanto a su masa corporal como tal. Entonces, hay mayor resistencia periférica, que es lo que técnicamente nos hace que nosotros tengamos hipertensión. Al disminuir toda esta masa, nosotros vamos a tener esta disminución de resistencia y la presión arterial se puede regular. No hablemos de curación, pero si hablamos de que la enfermedad entra en remisión como tal. Ahora, la diabetes también se controla con las cirugías de bypass. La cirugía de bypass es una cirugía que se la hace a nivel mundial en un 95%, justamente para aquellos pacientes que tienen problemas de azúcar elevado. Esta es mi parte favorita de la entrevista porque realmente para la audiencia es súper importante que nosotros también eduquemos desde esta parte, doctor. Usted a sus pacientes, todo lo que me está contando a mí, ¿les da una asesoría en APROFE, por ejemplo? Claro, acá en APROFE nosotros contamos con un equipo multidisciplinario en el cual se hace el seguimiento de los pacientes, en el cual se hacen todos los exámenes prequirúrgicos, y una vez que el paciente ha calificado con todo el equipo, es allí donde ya se da paso a la cirugía. Es decir, que es una construcción del acto operatorio como tal. Y después de cirugía también siguen su curso con los
el equipo multidisciplinario. Claro, a ver, es importante que nosotros entendamos que la cirugía solo es el paso inicial. Ok, después que el paciente se opera, ya viene la intervención por parte del nutricionista, que es importantísimo, del psicólogo, porque el paciente tiene que entender, como vuelvo a repetir, porque esto es importantísimo hacer énfasis, que la cirugía solamente es el paso inicial. De allí, lo que pasa en adelante tiene que ver mucho con que el paciente haga conciencia de que esto es un cambio de vida. Justamente, hablemos de lo que pasa después de la cirugía. ¿Qué cambios debe hacer el paciente, por ejemplo, en cuanto a alimentación y estilo de vida? Entiendo que, como usted lo mencionaba, hay profesionales en cada área que guían al paciente hacia su nuevo estilo de vida, pero a grosso modo o como recomendación general, básicamente tiene que cambiar su alimentación. Claro, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? El paciente va a entrar en un régimen de alimentación. La alimentación después de la cirugía es por fase, son 4 o 5 fases, dependiendo de cada paciente, y esto va evolucionando desde una alimentación líquida hasta que puede comer ya sólidos y con todas las proteínas. Quiero hablar aquí y ser muy enfático que hay estigmas que el paciente a veces piensa que no puede comer después de ciertos alimentos. No, es mentira. El paciente después que se opera puede comer todos los alimentos. Claro está que esto dependerá de la fase y esto tiene que ser llevado a la mano del nutricionista. Ok, hablemos del nutricionista hasta allí. Ahora vamos a ir a lo que hace el fisiatra. El fisiatra tiene que hacer un seguimiento del paciente. Hay que recomendar que el paciente haga ejercicio, que el paciente gane masa muscular, porque de eso depende que el paciente mantenga en el transcurso del tiempo la pérdida de peso. La masa muscular es lo mejor que puede hacer el paciente, ganar masa muscular es lo mejor que puede hacer el paciente. Usted mencionaba que puede comer todos los grupos de alimentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que han sido muy dulceros, que les encanta comer azúcar, por ejemplo? Bueno, por eso está el nutricionista, le va a hacer una guía, le va a dar una alimentación, le va a dar la fase de alimentación y el paciente se va a encasillar en esa fase que está como tal. Okay. El psicólogo también interviene, porque si tenemos un paciente que le gusta comer mucho, también el psicólogo le puede dar pautas para que pueda dejar de comer estos alimentos. Esto me lleva a una repregunta que asumo que también muchos de ustedes estarán haciendo, y es justamente, ¿se puede recuperar el peso después de una manga gástrica o de un bypass gástrico? Hay algo que se llama reganancia de peso y es algo que se puede ocurrir, ¿no? Pero eso depende mucho de que se elija una buena técnica quirúrgica. Si nosotros hacemos una valoración efectiva del paciente y nosotros lo encasillamos a este paciente sobre la cirugía que tiene que ser dada, entonces es allí donde el paciente va a tener una cirugía de éxito a largo plazo. El seguimiento es importantísimo, no se olvide. Bueno, así como muchas cirugías tienen, digamos, las personas que con evidencia científica la defienden, también tiene muchos detractores. Básicamente las cirugías bariátricas son unas de ellas. ¿Qué efectos secundarios, por ejemplo, a mediano y largo plazo podría tener un paciente que se somete a una cirugía bariátrica? Bueno, el principal efecto secundario es que tiene que comprar nueva ropa, ¿no? No, es ya poniéndolo en serio, el paciente tiene efectos secundarios, pero a beneficio de su salud. Es un paciente que va a perder peso, es un paciente que va a ganar calidad de vida, es un paciente que va a dejar de tomar medicinas como antihipertensivos, como hipoglicemiantes, es un paciente que va a ganar estado mental de felicidad, porque en muchas ocasiones hay pacientes que tienen actividades que normalmente se las pueden hacer en la vida cotidiana, pero que ellos no las pueden hacer porque su sobrepeso se los restringe. Entonces, estos pacientes, al llegar a tener estas actividades que antes no las tenían, ahora las tienen, incluso con su familia, con sus hijos, créanme que el efecto positivo psicológico que tienen ellos es impresionante, tanto así que esta cirugía se ha denominado como la cirugía de la felicidad. Siendo así, justamente lo que usted responde, ¿por qué usted creería que la cirugía tiene tantos detractores? Bueno, existen experiencias negativas, ¿no? Y no lo vamos a negar, hay pacientes que no han sido bien valorados, claro está, sin hablar mal de ningún colega, ni mucho menos, pero a veces son cirugías muy agresivas o cirugías que no se deben hacer en este tipo de pacientes, en este tipo de obesidad, y entonces los efectos y los resultados no son los adecuados. Pero cuando el paciente se valora con un buen equipo, se valora con un profesional certificado y calificado, créanme que la cirugía es efectiva al 100%. Antes de cerrar esta entrevista, doctor, nos encantaría que comparta con nosotros quizás algún mito que le ha tocado a usted desmentir con alguno de sus pacientes. Hay muchos mitos, ¿qué le podría decir? Hay pacientes que me dicen, doctor, después que yo me opere, me voy a poner muy delgado, me voy a poner muy delgada, me voy a ver envejecido, me voy a ver como que si estuviera desnutrido. Bueno, eso es un mito que de alguna manera tomó mayor fuerza cuando hubieron
algunas cirugías que no se realizan correctamente. Cabe recalcar que eso es cuando no se la hace con un equipo médico certificado. Ahora, en estos momentos quiero que entiendan que la cirugía bariátrica bien valorada, y esto tengo que hacer énfasis, porque tiene que ser el motivo por el cual ustedes actúan un profesional certificado para que sea una correcta valoración y que se encasille al paciente dentro de la cirugía que lo va a llevar a un estado de normo peso, no un estado de desnutrición, ni un estado de hipovitaminosis, sino un estado normal. Cuando se hace una buena valoración, los resultados son efectivos al 100%. Hoy descubrimos que la cirugía bariátrica no es solo una cirugía para perder peso, sino también una cirugía que puede contribuir a que las personas mejoren su estilo de vida. También aprendimos que el éxito de la cirugía depende en gran medida del cambio de hábitos del paciente y por eso radica ahí la importancia del equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, compartir con nosotros esta información tan valiosa. Gracias a ustedes. De mi parte siempre va a haber la apertura para este tipo de programas en los cuales podamos dar nuestro granito de arena para aportar en cuanto a la salud y prevención de salud de nuestros pacientes. Como APROFE nosotros estamos comprometidos con la salud reproductiva de nuestros pacientes. La cirugía bariátrica es una cirugía que puede ayudarte cuando tienes temas de infertilidad que dependen de la obesidad como tal. También tenemos nosotros controles postoperatorios de nuestros pacientes, también tenemos controles acerca de abdomen y flacidez del abdomen. Bueno, un sinnúmero de cosas que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes de aquí a APROFE. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por habernos acompañado en un programa más de Hablemos de Salud. Hasta la próxima.